Este, Vamos a empezar lo que es ya la clase práctica, ¿verdad? Solo si me confirman si me escuchan, si me escuchan. Ok, se me escucha. Voy a empezar a compartir pantalla y reanudar, ¿verdad? La clase práctica anterior donde nos quedamos. Solo me dicen si logran ver mi pantalla. Tendría que estarse viendo Sí, el editor de código. Ok, si se mira, ok. Permítanme unos segundos. Bien, vamos a empezar entonces la clase práctica y este, vamos a continuar en el área que nos quedamos. Nos habíamos quedado en la estructura switch, ¿verdad? En el ejemplo, donde verificar si una persona es mayor de edad. Nos quedamos en la estructura switch, ¿verdad? Se declara lo que es la sentencia switch y le pasamos como parámetro la variable que vamos a estar utilizando. Eh, el switch se comporta con diferentes casos, en inglés case, donde vamos a poder evaluar eh, cierto tipo de condición o comparación que nosotros estemos asignando, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo, lo que vamos a hacer es comparar la edad para verificar si la persona es mayor de edad. Bien, recordemos que tenemos que tener nuestros servicios levantados, ¿verdad? En el Champs hay que tener encendido el servicio de Apache. Una vez encendido ya vamos a poder verificar nuestro código en el navegador. Bien, nos vamos a localhost. La carpeta que estoy utilizando yo es Bootcamp 2022 y la carpeta la carpeta de ejercicios es práctica 01. Práctica 01 y nos quedamos en la cuarta. Bien, pasemos a modificar el código. Vamos a comentar para que no nos interfiera. Bien, vemos que la edad la vamos a colocar en 18. En el primer caso evaluamos si es mayor o igual a 18 años. Si es así, va a entrar en este case y nos va a imprimir la persona es mayor de edad. Bien, veamos cómo nos muestra el navegador. Correcto, la persona es mayor de edad. Bien. Entonces, aquí podemos evaluar varios casos, no solamente uno. ¿Cómo evaluamos otros casos? Vamos a copiar la misma estructura del case y lo vamos a colocar consiguiente al anterior. Y ahora vamos a evaluar otro caso, digamos, si es mayor a 18, es mayor de edad, pero si es menor a 18 y la persona es menor de edad.
¿verdad? De igual forma podemos hacer otro caso donde podemos decir que si es mayor a, bueno, ahorita solo si vamos. Si nosotros digitamos un valor que no concuerda con la comparación, se puede poner el caso de default. Ahorita no lo vamos a ver, sino que más adelante les voy a mostrar otro ejercicio donde sí se puede ver quizás con más entendimiento cómo funciona el switch. En este caso quizás no saca mayor provecho de la estructura, pero podemos hacer estos casos, ¿verdad? Donde la edad sea mayor o igual a 18 años y la edad sea menor. Si es menor de edad, si es mayor o igual, es mayor de edad. Vamos al navegador. Como siguen 18, me tiene que mostrar siempre que la persona es mayor de edad, pero si nosotros le cambiamos el valor a la edad, menor a 18, 14, nos va a decir que es menor de edad. Ya nos dice que es menor de edad. Y así nosotros en el switch podemos evaluar varios casos. Si nosotros tenemos múltiples casos, podemos utilizar esta estructura. Algunos utilizan el if, pero se complica bastante cuando son bastantes if, ¿verdad? Sí, no, si no, si no, si no. Entonces algunos lo que ocupan es esta estructura. No sé si tienen alguna pregunta o duda con esta estructura. Ok, ¿no? Y como les digo, más adelante vamos a ver otro ejercicio un poquito más completo del switch. Bien, vamos a entrar entonces a unos ejemplos de la clase anterior que fueron más que todo de arreglos. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Bien, ahorita no vamos a copiar ya vamos a abrir un nuevo documento. Este código se lo voy a estar siempre compartiendo en el aula, en el Classroom. Lo voy a estar compartiendo para que puedan observar el código y practicar. Bien, vamos a continuar con los arreglos. Cómo se declaran los arreglos y cómo se asignan. Veamos su estructura. Siempre los declaramos como variables. Solo que en este caso, como va a ser un arreglo, vamos a abrir y cerrar corchetes y vamos a asignarles elementos. Ya les voy a poner elementos de frutas en manera de ejemplo. Y cada elemento los vamos a ir separando por comas. Siempre finalizamos con un punto y coma. Bien. Y lo vamos a imprimir. Esto por ser un arreglo, no nos va a servir mucho usar eco. Les voy a mostrar qué pasa si usamos eco en un arreglo. Vamos a cambiar aquí el ejercicio. Vale. Nos tira una advertencia. Nos está diciendo que queremos imprimir un array como un string. Entonces no nos sirve mucho a nosotros utilizar el eco para estar imprimiendo lo que es el arreglo, ¿verdad? Entonces, para poder ver lo que contiene el arreglo, hay varias maneras de mostrarlo. Una de ellas es Bartund. Bartund y entre paréntesis vamos a colocar el arreglo.
Guardamos. Y vamos a ver cómo muestra la información. Actualizamos y vemos que ya nos imprime el arreglo. Cada opción que les voy a mostrar imprime el arreglo de distintas formas. Bardum tiene esta peculiar forma de imprimirlo. Como podemos ver, dice que el arreglo tiene 3 elementos, cuáles serían manzana, pera y uva, y nos está diciendo que son de tipo string, los elementos que contiene, ¿verdad? Aquí también podemos ver lo que son los índices. Me dice que manzana es el índice 0, pera es el índice 1 y uva es el índice 2. Como vimos en la teoría, ya sabemos que los índices comienzan con el número 0 en los arreglos, ¿verdad? Vamos al código y vamos a ver otra forma de imprimirlos. Aparte de Bardum, también podemos mostrar la información con print-r. Vamos a ver cómo muestra ahora la estructura del arreglo. Bien, un poco más limpia la estructura, ¿verdad? Hoy sí solo nos muestra prácticamente, nos dice que es un arreglo, y hoy sí solo nos muestra los índices a los cuales pertenecen y el contenido, ¿verdad? Manzana, pera y uva. De una manera quizás un poco más limpia, nos imprime el arreglo. Pero si queremos ver aún más, quizás más ordenado la impresión del arreglo, podemos ocupar una etiqueta de HTML. Imprimimos eco antes del arreglo y colocamos una etiqueta pre. De igual forma la colocamos al final, solo que esta sería la de cierre. Vamos a ver cómo muestra ahora el arreglo. Ya lo muestra de una manera vertical, un poco quizás más ordenada, donde podemos ver los elementos del arreglo con su índice, ¿verdad? Esas serían las formas más comunes de cómo imprimir un arreglo. Ya ustedes sabrán cuál les gusta mejor o cuál ocupar. Bien, continuamos. También aquí hemos declarado el arreglo y les hemos asignado los valores de una sola vez. Pero también podemos declarar el arreglo. Planetas le voy a colocar. Podemos declarar el arreglo y solo inicializar. Bien, aquí solo lo inicializamos, le decimos que planetas es un arreglo, pero no le hemos agregado ningún tipo de valor. Para poderle agregar un tipo de valor, vamos a hacer de la manera siguiente. Vamos a colocar planetas. Vamos a abrir y cerrar corchetes y lo vamos a igualar al valor que queremos que se agregue. En este caso, Mercurio, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos irle agregando valor por valor al arreglo. Agreguemos 4 planetas. Bien, ahora imprimamos lo que es el arreglo para ver cómo lo muestra. Vamos a ocupar esta misma forma. Si en algún momento no se me escucha o no se mira la pantalla, me avisan, por favor.
Ok, imprimimos el arreglo planetas. Vamos a ver cómo lo muestra en el navegador. Bien, aquí estaría el segundo. Y como pueden ver, ya se han agregado los elementos. De esta forma podemos agregar elementos de un arreglo ya inicializado. No necesariamente tenemos que agregarlo al inicio. Así que ahí va a depender cuál es el uso que le vayamos a dar al arreglo. Bien. Esta es la manera de cómo imprimir el arreglo entero. Pero ¿qué pasa si yo solo quiero imprimir un valor del arreglo? Solo un valor. Bien. Entonces, para poderlo hacer, sí vamos a ocupar ahora eco, porque vamos a imprimir texto, porque vamos a elegir prácticamente un elemento del arreglo. Entonces, si colocamos eco, el nombre del arreglo y la posición en la que se encuentra, si recordamos, empezamos con 0, 1, 2 y 3, su valor índice. Vamos a colocar en este caso 0. Y vamos a ver qué nos muestra en pantalla. Como pueden ver, nos imprime Mercurio, ya que es el índice 0 en el que se encuentra, ¿verdad? Si nosotros queremos imprimir otro valor, por ejemplo, el valor 3, el índice 3, y actualizamos, vemos que dice Marte, ¿verdad? Aquí no nos imprime seguido porque no les hemos dicho que hay un salto de línea. Vamos a colocarle un salto de línea. Ya lo podemos ver un poco mejor, ¿verdad? 0 y 3 según el índice. Así podemos imprimir según el índice, o si queremos ver todo el arreglo sería de esta forma, ¿verdad? Eso sería como imprimirlo. Vamos a ver también algunas funciones que ocupan los arreglos para adquirir información de ellos. Vamos a agregar más, más planetas para que se vea un poquito más completo el arreglo. Bien. Y ahora vamos a ocupar unas funciones, las cuales utilizan los arreglos en PHP. Por ejemplo, vamos a ver lo que hace la función con. La función con la colocamos y entre paréntesis le pasamos el arreglo, en este caso planetas. Vamos a guardar y lo que hace con es devolver el número de elementos que contiene el arreglo. Se pueden hacer de las dos formas, de las que ustedes crean mejor conveniente. Lo pueden hacer separado por comas o por líneas separadas. Ajá. De las dos formas, la que usted crea mejor. Hay veces que uno cuando está programando siente que se le facilita mejor una forma que otra, ¿verdad? Va a depender la que uno quiera hacer.
Bien. No sé si le contesté la pregunta. Sí, ok. Excelente. Me gusta que participen. Así vemos que de verdad hay interés, ¿verdad? En el curso. Bien, continuando, es devolver el número de elementos que contiene el arreglo, la función con. Guardamos y podemos ver ya en el navegador que nos imprime, ¿verdad? Coloquémosle un salto de línea para que podamos observar bien lo que hace. Bien, como pueden ver, nos imprime el número 8. También podemos concatenar un texto para que nos ubiquemos más, ¿verdad? Cómo es lo que hace la función. El total de elementos del arreglo es, y concatenamos con punto. Nos vamos aquí, actualizamos y nos dice el total de elementos del arreglo es 8, ¿verdad? ¿Qué serían los elementos que tenemos aquí en los planetas? Serían 8. Para eso nos sirve lo que es la función con. Bien. Vamos a ver otra función que prácticamente hace lo mismo. Como les digo, no solo existe una sola forma de hacer las cosas. Va a depender cómo nos sintamos más cómodos o cómo creamos que resulta mejor. Size of viene haciendo prácticamente lo mismo. Vamos a ver qué nos imprime, pero antes les vamos a poner un salto de línea para que no nos aparezca a la par, ¿verdad? Vamos a ver qué nos muestra esta función. Y como pueden ver, el total de elementos del arreglo es 8. Prácticamente hace la misma función que con, ¿verdad? Ya va a depender de ustedes cuál de las dos usar o con cuál se sienten más cómodos. También hay otra función que nos dice cuál es el último arreglo, el último elemento del arreglo. Último arreglo último elemento del arreglo. Vamos a imprimir. Vamos a decir el último elemento es dos puntos, espacio, y vamos a concatenar la función end. Y dentro de end vamos a colocar el arreglo. Finalizamos con punto y coma, guardamos y vamos a ver lo que pasa en el navegador. Actualizamos, coloquemos un salto de línea para que no nos aparezca pegadito. Y vemos, ¿verdad? Dice, el último elemento es Neptuno y ya nos imprime el valor del último elemento del arreglo, ¿verdad? Estas funciones nos ayudan a manipular la información del arreglo y lo que queremos es obtener cierto tipo de información. Hay otra función también que nos dice
si el arreglo contiene o no contiene ningún elemento. ¿Cómo podemos hacer eso? La función se llama empty y lo vamos a ver con una estructura ahí. Vamos a colocar la estructura if y vamos a decir empty y entre paréntesis vamos a colocar el arreglo. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función empty nos va a decir si el arreglo está vacío o no y nos va a devolver un valor booleano. Nos va a devolver true o nos va a devolver false. Si nos devuelve true, entraría en la condicional if. Si nos devuelve false, entraría en la condicional else, ¿verdad? Entonces, si imprimimos en el if, el arreglo está vacío. Si está vacío, empty, verifica si está vacío. Si está vacío, nos va a devolver true. Y nos va a imprimir el arreglo está vacío. Pero si el arreglo tiene elementos, se va a ir al else y nos va a decir el arreglo contiene elementos. Le vamos a poner contiene elementos. Bien, vamos a ver qué nos imprime. Solo que aquí vamos a imprimir un salto de línea para que no nos aparezca pegado. Y vamos a ver. Actualizamos. Y nos imprime, ¿verdad? El arreglo contiene elementos porque el arreglo sí contiene elementos. Pero vamos a probarlo para que vean que nos imprime cuando no tiene ningún elemento. Vamos a crear otro arreglo y le vamos a colocar planetas 2. Lo dejamos inicializado, pero no le agregamos ningún elemento. Y lo inicializamos. Por lo tanto, no tiene ningún elemento. Si yo coloco aquí planeta 2, nos tiene que imprimir que no contiene elementos. Venimos acá y nos dice que el arreglo está vacío. Porque estamos imprimiendo el planeta 2, ¿verdad? Por eso es que nos dice que el arreglo está vacío. Bien. Así se puede utilizar esta función también. Y por consiguiente, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo crear un arreglo, pero con su par clave valor. No son, no sé si cuando dice for se refiere a la estructura de bucle. No son un for, sino que son funciones que ya vienen determinadas en PHP para poder manipular la información de los arreglos, ¿verdad? Ya PHP atrás ya de eso es posible que utilice esa estructura para poder ver cuántos índices tiene, pero no es que sea en sí un for, sino que son funciones que ya vienen dadas en el lenguaje. Ajá. No sé si le contesté la pregunta. Ok. Ya vamos a ver cómo recorrer una red. Pero ahorita vamos a ver los arreglos con su par clave valor.
Bien, también podemos hacer arreglos de la siguiente forma. Voy a declarar un arreglo que sea empleado. Sea igual, si cerramos corchetes. Yo lo hago de esta forma para que sea un poco mejor visto, ¿verdad? Pero igual ustedes lo pueden hacer en una sola línea. Ya va a depender de la comodidad de cada quien. Vamos a colocar nombre igual. Miren cómo tiene siendo como un símbolo de flecha, ¿verdad? Los elementos los vamos a ir separando siempre por comas. Y vamos a colocar nuestro par clave valor. Esta sería la clave que va a tener el elemento y el valor sería este, ¿verdad? Al que está apuntando la flecha. Es lo mismo, recorrer que iterar. Solo que recorrer estamos diciendo que está haciendo la función de hacer el bucle, ¿verdad? Y iterar ya viene siendo como que ya viene especificando cuántas veces va a iterar. Ajá. Como decir, voy a iterar tantas veces el arreglo. Voy a iterar 5 veces el arreglo. Más que todo para eso se ocupa el concept. Y recorrer ya podemos decir en general todo el arreglo, ¿verdad? Contestando ahí la pregunta. Ok. Bien, continuamos. Vamos a agregar el teléfono. Ok. El último elemento no le colocamos comas, solo los primeros, ¿verdad? El último no es necesario colocarle la coma, a menos que vayamos a agregar otro elemento. Bien, vamos a imprimir de esta forma. Empleado. Y vamos a ver cómo lo muestra. Vamos a comentar esto para que no nos aparezca junto. Y vamos a ver. ¿Ok? Como pueden ver, aquí ya podemos ver que los índices ya no generan lo que es un valor numérico, sino que ya es un valor, clave valor. Esta sería la clave del elemento y al que está apuntando la flecha sería el valor. Podemos verlo de esta forma y también, perdón, se me abre esto. Y también podemos agregar dentro de este elemento otros elementos, no simplemente podemos agregar uno. Bien, aquí podemos ver que los elementos de forma común y vamos a agregar un elemento que contenga más elementos dentro de él. Entonces, vamos a colocar hobbies y vamos a colocar elementos dentro de él. Separamos los elementos con comas y seguimos llenando.
Esto es para que vean que no solamente podemos agregar un valor sencillo, sino que también podemos agregar elementos dentro de otros elementos. ¿Mm? Guardamos y ahora vamos a ver qué nos muestra la pantalla. Bien, como pueden ver, ahora el arreglo no simplemente nos imprime un valor en específico, sino que nos está diciendo que dentro de este elemento hay otro arreglo que contiene elementos, ¿verdad? Como vimos en hobbies, agregamos fútbol y tenis, que es un arreglo dentro de él. Igual perfil, hay un arreglo dentro de él que contiene elementos, ¿verdad? Elementos de par clave valor. O sea que nosotros podemos almacenar información dentro de los arreglos eh, con, con varias estructuras, no solo una fija. Va a depender lo que queramos almacenar, ¿verdad? Información que queramos almacenar. Así se, así se imprime el arreglo, ¿verdad? Pero también podemos de igual forma acceder a sus elementos. Por ejemplo, si yo quiero acceder solo al teléfono. Si yo quiero acceder solo al teléfono, veamos el navegador. Aquí nos aparece el teléfono. Sería eso. Si nosotros queremos acceder al arreglo que contiene Hobbies, como dije al inicio de la clase, no podemos acceder por eco porque estamos imprimiendo un arreglo. Así que podemos utilizar las diferentes formas que tenemos para acceder al arreglo. Como les dije anteriormente, podemos utilizar esta. Vamos a utilizar esta. Solo que aquí sería empleado. Y aquí sería en hobbies. Hobbies. ¿Sí? Vemos el navegador. Y como pueden ver, ya podemos acceder a los elementos. Ya de hobbies, ya que contiene un arreglo, no funcionaría el eco, sino que utilizamos las otras formas que tenemos para mostrar la información del arreglo. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, continuamos. Ok, se entiende todo, ok. Bien, ahora vamos a ver cómo recorrer un arreglo. ¿Cómo lo vamos a recorrer? Nosotros lo podemos recorrer de varias maneras, ya que contamos con varias estructuras de control repetitiva, ¿verdad? Como lo vimos en las clases anteriores, contamos con while, contamos con do while, contamos con for también. Yo voy a mostrar en estos momentos la estructura for para que vean cómo se comporta el momento de recorrer un arreglo. ¿Cómo podría ordenar un arreglo?
Según la información que le vayamos ingresando, así se iría ordenando el arreglo. Según la información que se vaya ingresando, así iríamos viendo la información del arreglo. No sé si le contesté la pregunta. Va a depender cómo manipulemos el arreglo. Aunque hay algunas. Va a depender cómo manipulemos el arreglo. Nosotros, vaya, ahorita voy a enseñar cómo recorrer el arreglo y vamos a poder ver cómo manipular cierta información. Aunque hay algunas funciones que nos ayudan a arreglar cierto tipo de cosas o aspectos de un arreglo. Vaya, por ejemplo, quiero ver. Vamos a dejar esto pendiente ahorita y vamos a mostrar, creo que se vería mejor con planetas. Ajá. Vale. Existe una función que me ayuda a ordenar los arreglos. Ya vienen predefinidas en el lenguaje donde podemos ordenar los arreglos. Vamos a utilizar sort para ordenar el arreglo de forma ascendente. Veamos planetas. Elegir sort. Y esto lo vamos a imprimir con un print R. Veamos el comportamiento. Permítanme. Creo que no se está imprimiendo de manera correcta. Creo que lo vamos a entender mejor al momento de ordenarlo. Perdón, de recorrerlo. Vaya, si recorremos el arreglo,
por la estructura for, sabemos que hay que inicializar la variable de control, que sería en este caso i. Y vamos a ponerle la condicional para que se detenga el bucle. Vamos a colocarle que i tiene que ser menor al número de elementos que contiene el arreglo. Vamos a elegir el arreglo planeta. Y vamos a imprimirlo. Colocamos el arreglo. Y entre paréntesis vamos a colocar el índice, que sería el i. Una manera que va a ir iterando. Vamos a colocarle un salto de línea para que no nos aparezca junto. Punto y coma. Y vamos a ver el comportamiento. Bien, como podemos ver, en la parte de aquí nos recorre el arreglo. A lo que sería este arreglo de acá, lo recorre. Y así podemos manejar cierto tipo de elementos. Como dice el compañero, cómo podemos manipular el arreglo. Lo podemos hacer de esta manera. Al momento de irlo recorriendo, podemos ir verificando índice por índice qué queremos hacer con ese elemento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero acceder al último elemento, podemos poner una condicional. Y colocamos perdón. Así es la manera de cómo hacerlo con la estructura for, pero también se conoce otra estructura de control, más que todo para recorrer arreglos, que es el for each. Este for each no todos los lenguajes lo tienen, son pocos los que lo tienen. PHP es uno de ellos. Y lo que hace es recorrer el arreglo con una menor sintaxis, se podría decir, ya que solo colocamos el nombre del arreglo y le asignamos un alias, el cual se manipulará dentro de la iteración. Por ejemplo, si yo imprimo planeta, que es lo que le hemos dicho que va a estar manipulando dentro del bucle, y le concatenamos un salto de línea para que se vea poco ordenado. No olvidar el punto y coma. Podemos ir a ver el navegador. Aquí nos aparece junto. Vamos a ponerle una separación. Para que se distinga. Bien, este sería este último. Como podemos ver, hace el mismo efecto que el for, solo que con un poco de menor de sintaxis, se podría decir, ya que el for each automáticamente calcula el contenido del arreglo y sabe cuántos elementos tiene, así que lo va a recorrer todo
sin necesidad de que uno le diga cuántos elementos tiene, como en el caso del for, ¿verdad? Y aquí podemos manipular la información, ya como lo estamos recorriendo, la podemos manipular como nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el último elemento, cuál es el último elemento del arreglo, yo puedo decirle que cuando el arreglo planeta, recordamos que como estamos dentro del for each, lo vamos a controlar como planeta, vamos a decir que sea exactamente igual a planetas que nos imprima soy el último elemento. Actualizamos y como podemos ver, solo lo imprimió cuando ingresó Neptuno, ¿verdad? No cuando, como está dentro del bucle, ¿verdad? Se tendría que estar imprimiendo cada vez que iterara la estructura, pero como yo le estoy poniendo una condición que solo lo haga cuando sea el último elemento, solo lo imprime después de imprimir el último, ¿verdad? Así podemos nosotros manipular lo que contiene adentro el arreglo, va a depender qué es lo que queramos hacer. Ujú. Tal vez con otros ejemplos queda un poquito más claro. Vamos a hacer un arreglo multidimensional. Inicializamos el arreglo. Y le vamos a decir que agregue lo siguiente. Vamos a encerrar entre corchetes la primera dimensión. Y vamos a colocar otra dimensión que contendrá estos elementos. Vamos a separar por comas. Y vamos a seguir ingresando elementos. Ya lo hicimos con el primero, sigamos con el segundo. Vamos a estar viendo varios ejercicios de arreglos para que vean cómo se manipulan. Vamos a colocar un tercer elemento más. Esto lo estoy haciendo para que vean que no necesariamente un arreglo puede guardar
solo una información, sino que dentro de esa información puede guardar más elementos aún. Como estamos guardando valores de tipo numérico, no es necesario escribirlos entre comillas. Bien, yo digo que con eso. Vamos a imprimirlo para ver qué nos muestra. Vamos a ocupar esta forma. Actualizamos y podemos ver ya el arreglo en todas sus dimensiones, se podría decir. Este sería el primer elemento con índice 1, con índice 0, perdón. Este sería el primer elemento, primera dimensión. Este sería el segundo, el primer elemento del primer elemento, ya sería la otra dimensión. Y el primer elemento, del primer elemento, del primer elemento. Se podría decir que esto es un arreglo de 3 dimensiones, ya que almacena información dentro de ella sucesivamente en 3 ocasiones. De igual forma con las demás posiciones. Para que ustedes vean que no solamente podemos agregar una información ya de por sí, ¿verdad? Aunque no se recomienda utilizar muchos arreglos de muchas dimensiones, a menos que de verdad estemos haciendo algo matemático, científico, ¿verdad? Pero por lo general no se ocupa tantas dimensiones, ¿verdad? Vamos a recorrerlo por un for each. Es la forma más cómoda quizás de recorrer un arreglo. Y lo vamos a recorrer. El arreglo se llama datos. Y le vamos a poner datos 2 para no confundirnos. Dentro de este vamos a agregar otro for each para poder acceder a la otra dimensión. Solo que aquí ya sería datos 2. Vamos a colocarle a esta datos 3. Y un último for each para acceder a la última dimensión. Vamos a imprimir dato. Y vamos a imprimir saltos de línea para que no nos aparezcan bien pegados, sino que haya un salto de línea en cada iteración final del for each. Salto de línea aquí y también salto de línea aquí. Bien, veamos cómo nos imprime esta información. Vimos que este era el último, actualizamos. Y como pueden ver, ya nos imprime
la información como en forma de matriz, ¿verdad? Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, ¿verdad? El primer for each recorre estos tres elementos. El segundo for each recorre estos tres elementos. Y el último for each recorre los elementos ya internos. Así en ese orden. Una vez el for each interno haya acabado su recorrido, sale al segundo, hace el salto de línea y vuelve a entrar otra vez, pero ya en el segundo. De igual forma, una vez terminado, hace el salto de línea, se sale y vuelve al segundo. Cuando ya el segundo for each detecta que ya se acabaron, viene él y se sale y hace el salto de línea y entra ya al último for each, que es el que va a venir a ingresar al otro. Y así sucesivamente va a depender de cuántas dimensiones tengamos en el arreglo. Esa sería una manera de manipular datos, ¿verdad? En una matriz o arreglo multidimensional. Vamos a ver un ejercicio para ver, quizás quede más comprendido cómo manipular un arreglo. Vamos a crear un nuevo documento porque este ya se hizo bastante largo. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Siempre con arreglos. Y vamos a ver también lo que son de una sola vez, lo que son las funciones. Y ahí vamos a ir mezclando ya lo que es todo lo que hemos estado viendo. Solo que permítanme verificar algo. Las funciones, ustedes las van a ver de manera teórica el día de mañana, pero para ir adelantando un poco la práctica, se dice que la función va a inicializar con la palabra function y consiguiente va a tener el nombre de la función. En este caso la vamos a poner así. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de esto después abrimos y cerramos llaves y dentro de esto vamos a manipular lo que va a ser la función. Vamos a hacer un ejercicio de la serie de Fibonacci. No sé si la han escuchado o la han oído. Es una serie matemática. Ok. Solo veamos un ratito. Esta serie matemática lo que hace es imprimir números de manera de serie y lo que hace es inicializar con 0 y 1. Ese es el inicio de la serie, ¿verdad? Entonces lo que hace es sumar los últimos dos números para sacar el siguiente número y así sucesivamente hasta el infinito, ¿verdad?
Como podemos ver aquí, 0 y 1. Si sumamos 0 más 1, nos va a dar 1. Bien, sacamos el tercero. Ahora, los dos últimos serían ahora estos. Sumamos 1 más 1 y nos va a dar 2. Sería este. Ahora los dos últimos números son estos. 1 más 2 nos va a dar 3. 2 más 3 nos va a dar 5. 3 más 5 nos va a dar 8. 5 más 8 nos va a dar 13. Y 13 más 21, 34. Y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, esa sería la serie de Fibonacci, que es la que vamos a tratar de simular nosotros en PHP. Y así vamos a entender un poquito cómo manipular más los arreglos. Bien, vamos a, como dije, la sintaxis de la función sería la siguiente. Declaramos function, por consiguiente el nombre de la función, en este caso Fibonacci. Abrimos y cerramos paréntesis por si vamos a ocupar parámetros. Y entre la llave vamos a colocar las instrucciones que va a hacer la función. Las funciones sirven más que todo para nosotros ir reutilizando código y no estar creando una y otra vez el mismo código, sino que vamos a estar reutilizándolo. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una serie. Si nosotros queremos acceder a esa serie de números de un lugar, solo mandamos a llamar la función y no es necesario estar escribiendo de nuevo otra vez el código para mostrar esa información. Entonces, las funciones nos ayudan a reutilizar el código y obviamente el tiempo de trabajo, ¿verdad? Voy a mostrar lo que es la sintaxis. Entre los paréntesis, una función puede o no puede recibir parámetros, ¿verdad? En este caso, sí va a recibir un parámetro. Le vamos a colocar en forma de variable el parámetro, que sería n. ¿Qué es el parámetro? El parámetro es el dato que le vamos a pasar a la función para que ésta lo pueda manipular y pueda hacer los aspectos que nosotros queramos. Ahorita la función no tiene nada. ¿Cómo llamo yo esa función? Vamos a colocar acá el nombre de la función. Vamos a colocar entre paréntesis y entre paréntesis vamos a colocar el número de las veces que nosotros vamos a querer iterar o un límite que le vamos a poner a la serie. Como pudieron ver en la imagen, esta serie es infinita, o sea, no tiene fin. No vamos a dejar que imprima el navegador hasta el infinito, ¿verdad? O sea, que le vamos a poner un límite. Bien. Ok. Vamos a armar lo que va a ser la función. Dentro de la llave vamos a colocar la variable Fibonacci. Y la vamos a inicializar con los valores 0 y 1, que son los primeros con los que empieza la serie. Solo necesitamos estos dos números porque recordemos que los últimos dos números son los que se van a ir sumando para poder ir sacando los números de la serie. Entonces los inicializamos con 0 y 1. Vamos a poner una variable de control, que es la que nos va a llevar el control de la iteración. La inicializamos con 0. Y ahora ocupamos la estructura de control for. Y la vamos a inicializar con el número 2. ¿Por qué con el número 2? Porque es el número que va a suceder o va a preceder del número 1 en la serie. Entonces vamos a colocar el número 2 y le vamos a decir que si i es menor a n, recordemos, es menor o igual, lo vamos a colocar. Recordemos que n es el parámetro que nos pasa la función, ¿verdad? Entonces, esta n va a tener la función de este parámetro y este parámetro es el que se envía al momento de mandar a llamar a la función.
Como podemos ver, aquí el parámetro es 15, por lo tanto, viene en la función, lo captura en esta variable y ya lo podemos utilizar dentro de la función esta variable, ¿verdad? En este caso es n. Nosotros vamos a poner un límite de que haga hasta el número 15, ¿verdad? Y dentro del for vamos a colocar lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a colocar el arreglo. Recordemos que de esta manera agregamos elementos al arreglo, ¿verdad? Solo que aquí me equivoqué, es Fibonacci. Y vamos a decirle que en el arreglo, en la posición I, recordemos que I le empezamos con 2, ¿verdad? Pero le vamos a restar una unidad. O sea que sería 1. Y le vamos a sumar, siempre accediendo al arreglo, le vamos a restar en la posición I, le vamos a restar un 2. Lo que hace esto es decir que I inicializa en 2. Aquí le estoy diciendo que I en la posición 2 menos 1, entonces no sería la posición 2, sino que sería la posición 1. Y recordemos que aquí los índices van comienzan de 0, ¿verdad? 0, 1, ¿verdad? Entonces, como le restamos 1 a 2, le estamos diciendo en la posición 1, o sea, el número 1, le vamos a sumar la posición, aquí le estamos diciendo que entró en la posición 2, pero como le estamos restando 2, le vamos a decir que es 0, ¿verdad? Entonces el índice es 0. Entonces aquí prácticamente lo que estamos diciendo, que a 1 le sume 0. Y como I va a ir cambiando según la iteración del for, recordemos que aquí es 2, después va a sumar una unidad, en la variable de incremento ya no sería 2, sino que sería 3, y a 3 le vamos a restar 1. Ese 3 que le restamos 1 sería 2, y al siguiente ya sería 1, y así sucesivamente va a ir recorriendo la serie hasta el límite que nosotros le coloquemos. Bien, vamos a imprimirlo, quizás se va a ver mejor una vez viéndolo. Vamos a imprimir el arreglo en la posición 0, que sería la que iniciamos acá, la de control, pero no quiero que siempre se nos imprima en 0, ¿verdad? Así que le vamos a poner que lo separe por comas y le voy a decir que control vaya en aumento de 1 en 1. O sea, que imprima la posición 0 al inicio, la posición 1 al segundo y así sucesivamente hasta que se acabe el recorrido. Vamos a guardar y vamos a ver qué nos muestra el navegador. Estamos en práctica 0201. Y aquí, como podemos ver, ya nos imprime la serie, ¿verdad? Hasta el límite que nosotros le dejemos. En este caso le dejamos que sea de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Recordemos que los arreglos se recurren en 0, ¿verdad? Y podemos ver la serie. La misma serie de acá sería la misma de acá. Hasta el 15. Le ponemos límite, como les digo, la serie tiende a ser el infinito, así que no lo vamos a dejar recorriendo hasta el infinito, ¿verdad? De igual manera nosotros podemos manipular cuántos elementos va a haber.
Digamos que ya solo quiero 10. Actualizamos y aparece en menú. ¿Queremos más? Solo cambiamos el número en la función. Y ya hasta 50 podemos elegir. ¿Verdad? Y así iría la serie hasta el infinito. Esta es una forma más de cómo podemos manipular nosotros los arreglos, ¿verdad? Podemos ver que podemos restarles índices y ver su comportamiento. Sí, sí, la verdad que cuando uno ya empieza a programar, ya quizás al momento de hacer el código no se sienta uno estresado o que no haya que hacer, pero ya al momento de ver los resultados ya se siente la satisfacción, ¿verdad? Bien, ya pudimos ver arreglos y al mismo tiempo vimos cómo se comporta una función también. Como pueden ver, lo que hace esta función es disminuir lo que es el código, ¿verdad? Porque si yo quiero mandar a llamar esta función, simplemente lo que tengo que hacer es esta línea nomás. Como la función ya está formada, ya solo esa línea tengo que hacer. Y ya no tengo que estar escribiendo esto otra vez y en otro documento lo voy a usar más, hacemos esto otra vez y así, ¿verdad? No, solo la creamos una vez y la mandamos a llamar con esta línea y ya, ¿verdad? Nos ahorramos bastante tiempo y código. Eso es en arreglo, ¿verdad? Como ya entramos al tema de funciones, vamos a ver otro ejercicio. El tiempo nos va avanzando. Tenemos que ver bastantes temas. ¿Ve? Vamos a crear un nuevo documento. Vamos a poner práctica 202. Vamos a diseñar otra práctica con funciones siempre, para que vean el comportamiento de las funciones. Y aquí voy a utilizar yo la estructura switch para que vean quizás un poquito más su manejo. Si en algún momento no se me escucha o no se mira, me avisan, por favor. Bien. Y las típicas etiquetas de PHP. Vamos a poner aquí ejercicio con funciones. Ejercicio con funciones. Y vamos a colocar una función. Recordemos que utilizamos la palabra reservada function. Y yo le voy a colocar suma a mi función. Y vamos a necesitar dos parámetros. Como les dije en la anterior, nosotros podemos utilizar o no un parámetro. Podemos utilizar los parámetros que nosotros queramos aquí dentro de la función, aunque no es recomendable utilizar demasiados parámetros, pero sí se pueden ocupar, debido a que el código tiene que ser lo más legible posible, ¿verdad? Por eso es que muchas veces el lenguaje se hace por módulos y no así en solo escribir, 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 escribir hasta que lleguen las 1000 líneas de código. No, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco cuando entremos al tema de la programación orientada a objetos, cómo ir administrando mejor el código. Bien, ahorita vemos una función, yo le he puesto suma y vamos a hacer que dos números se sumen, pero ahora por medio de una función. Bien, le decimos que suma va a ser igual al primer número más el segundo número.
Y vamos a imprimir el valor de la suma. Como vimos en el ejercicio anterior, solo vamos a colocar el nombre de la función y le vamos a pasar los parámetros. En este caso yo le voy a pasar 10 y 2. Aquí hay que tener cuidado porque si nosotros le ingresamos 2 parámetros, entonces tenemos que enviarle 2 parámetros, ¿verdad? ¿Sí? No vamos a enviarle 1 y aquí teniendo 2 parámetros. Entonces hay que tener eso en cuenta, que si vamos a elegir 2 parámetros, sean 2 los que les estemos mandando. Guardamos, vamos a ver cómo se comporta. Bien, vemos que hace la suma correctamente. ¿Verdad? 2. Y más 2, 12. Ok. Ahora lo vamos a hacer. No simplemente podemos utilizar los números directamente acá. También podemos colocarle las variables, solo que tendríamos que inicializarlas, ¿verdad? Digamos que N1 vale 10 y N2 vale 2. Y aquí en vez de los números ya colocaríamos las variables. Esto es lo que se hace comúnmente porque no necesariamente van a ser números fijos, sino que números manipulables que ya los podemos manipular a través de variables. Guardamos y vamos a ver que el resultado sigue siendo el mismo, ¿verdad? El resultado sigue siendo el mismo. Y ahora vamos a quizás no a complejar, pero sí a hacer un poquito más elaborada esta función. Bien, vamos a comentarla. Y vamos a ocupar una función a la cual vamos a hacer operaciones distintas, ¿verdad? Vamos a colocar operación, que sería nuestra primer variable, o operación. Y por comas vamos a ir separando los parámetros. M1, M2. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de la función vamos a colocar la estructura de control switch. Bien. Colocamos en la estructura switch y vamos a manipular la variable operación. Decimos que si en el primer caso es suma, que nos sume los números, ¿verdad? Aquí vamos a ocupar este. Que nos sume los números y que nos imprima el resultado. Solo que el resultado lo vamos a elaborar un poquito para que no se vea tan plano la impresión. El resultado de vamos a colocar el nombre de la operación, la cual la tiene el parámetro operación. Y le decimos el resultado de la operación es fácil. Y en este caso es la suma, ¿verdad? Ok. Vamos a invocar la función. En este caso la función se llama operaciones. Y le vamos a pasar como parámetro primero el tipo de operación. Como es de tipo texto, lo vamos a hacer en comillas. Y los que son de tipo número no, sin comillas. Le vamos a decir esto. Y vamos a guardar. Vamos a ver el navegador. El resultado de la suma es 12. Vemos que nos funciona la función, valga la redundancia, correctamente. Pero vamos a calcular más operaciones.
Vamos a seguir con el siguiente case. Solo que este case ya no contendrá suma, sino que va a contener la resta. Aquí la operación ya no será de suma, sino que de resta. Y aquí nos dirá el resultado de la operación. En este caso suma es, y le vamos a colocar aquí resta en vez de suma. Y igual aquí, resta. Y así sucesivamente con los demás. El break lo que nos dice que una vez entrando a este case, se salga de la estructura, ¿verdad? Porque el switch viene evaluando los case. ¿Es suma? Sí. Entro aquí y rompe la búsqueda. Si no es suma, es resta. Entonces viene aquí suma. Ah, no, es resta. Va a venir aquí, va a hacer esto y va a romper la búsqueda. Entonces para eso nos sirve el break. Vamos a colocar la siguiente operación, que sería multiplicación. Aquí la variable ya no sería suma, sino que sería multiplicación. Y aquí el operador ya no sería de suma, sino de multiplicación. Seguimos. Suma, resta, multiplicación, división. Bien. División. Las variables las cambiamos por su respectiva. Y aquí dividimos. ¿Verdad? Bien, ahora ya podemos acceder a 4 operaciones. Vale. Ya vimos lo que es la suma. Vamos a ver la resta. Solo cambiamos aquí el valor. Y vamos a ver en el navegador. Y ya nos dice, el resultado de la resta es 8. 10 menos 2, 8. Ok. Y así podemos ir cambiando cada operación. Multiplicación. Guardamos. Actualizamos. El resultado de la multiplicación es 20. 10 por 2, 20, ¿verdad? Y la división. Guardamos. Y actualizamos. La división es 5. 10 entre 2, 5. Bien, ahora, como ustedes sabrán, en la división nosotros no podemos dividir entre 0. Si nosotros llegásemos a hacer eso, 10 entre 0, vamos a ver lo que nos dice. Nos dice un error, ¿verdad? Aquí nos dice que la división se está haciendo entre 0 y no se puede. Eso no se puede, es un error matemático, por lo tanto nos tira un error. ¿Cómo podemos hacer para controlar eso? Bueno, le vamos a poner un condicional. Dentro del case división, vamos a colocar un if. Y le vamos a decir que si el número 2 es distinto a 0, que nos haga la operación. Que si no es distinto a 0, o sea, que viene el valor 0, ¿verdad? Que nos imprima, no se puede dividir entre 0. Bien. Aquí como ya lo tenemos en 0, nos tendría que redirigir al else. Guardamos. Y actualizamos. Y ya nos aparece el mensaje. No se puede dividir entre 0. De esta forma también podemos manipular de cierta medida los errores, ¿verdad? Nosotros tenemos que verificar qué cierto tipo de errores nos da el código y cómo poderlos manipular en vez de que salga ahí la advertencia del lenguaje, error. Nosotros podemos manipular, ¿verdad? Los errores. Entonces aquí le decimos que no se puede dividir entre 0 y si nosotros le colocamos un número que sí sea divisible,
ya nos diría que el resultado de la división es 5. Y ya podemos ahí verificar el resultado. ¿Qué pasa si nosotros no le colocamos una de las opciones que no hay en el case? Para eso sirve esta parte de acá que se llama default, que por defecto, si no se encuentra en ninguno de los casos, nos va a ejecutar aquí. Entonces nosotros le podemos colocar aquí. Eco, ingrese una operación que sea suma, resta, multiplicación o división. Entonces, ¿qué pasa si yo, digamos, aquí en vez de operación yo le digo otra? El switch no lo va a llevar en ningún case y nos va a tirar por defecto aquí en default lo que nosotros le hayamos indicado. Veamos el navegador, actualizamos, ya nos aparece el mensaje. Ingrese una operación que sea suma, resta, multiplicación o división. Y así nosotros podemos manipular en cierta medida que nuestro código no nos vaya a dar errores, ¿verdad? No nos vaya a dar errores. Dejémoslo aquí en suma. ¿Ok? Bien, y le podemos agregar ya las operaciones que nosotros queramos, ¿verdad? Así como vimos en el ejercicio de calcular el área de un triángulo, creo que era, o de un cuadrado. Ahí sí podemos elegir aquí potencias usando la función POW y las que nosotros queramos. Bien, no sé si hay dudas o preguntas con este ejercicio o con los anteriores. Sí se ha comprendido todo lo que se ha hecho. ¿Ok? Les tenía también preparado un ejercicio con programación orientada a objetos, pero no sé si el tiempo me va a alcanzar, solo tenemos 14 minutos. Bien, quizás lo voy a empezar y si al dado caso se nos pasa el tiempo, lo continuamos en la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a agregar un nuevo archivo. Bien. La programación orientada a objetos lo que nos hace es de igual forma que las funciones administrar de una mejor forma el código y quizás teniendo un mejor rendimiento de eso. Lo van a ver más en la teoría el día de mañana, así que quizás no me voy a detener mucho en los conceptos, mm, pero vamos a ver un poquito de práctica para que ya en la teoría quizás ya aterricen un poco más sus dudas. Y en la programación orientada a objetos, lo que se hace es crear un objeto que tenga cierto tipo de propiedades y métodos a los cuales nosotros podamos acceder de una manera más organizable, se podría decir. Bien, vamos a... ¿qué hice aquí?
Vamos a empezar haciendo una demostración. Vamos a definir una clase a la cual yo llamaré persona. Vamos a abrir y cerrar llaves. Aquí como no le he definido las etiquetas de PHP, pero no lo reconoce. Bien, definimos una clase llamada persona. Esta clase lo que hará es contener las propiedades y métodos que vamos a utilizar para poder manipular un objeto. Bien, vamos a crear una función, que ya conocimos más o menos lo que es el concepto de función, solo que las funciones dentro de una clase tienen cierto tipo de características. Hay un concepto que se llama encapsulamiento en la programación orientada a objetos, donde nosotros podemos restringir o limitar cierta característica de una función o de una propiedad. En este caso aquí, como estamos declarando una función dentro de una clase, se reconocen como métodos, ¿verdad? Entonces ahorita yo acabo de crear un método llamado mostrar nombre, el cual me va a recibir como parámetro nombre y apellido. Apellido. Nombre y apellido. Dentro de este voy a colocar una impresión. Mi nombre es fácil. Punto. Nombre. Vamos a concatenarle un espacio. Apellido. Pero antes que nada vamos a declarar estas variables, nombre y apellido, solo que aquí en la programación orientada a objetos ya se conoce quizás como otro término. Así como en las funciones se conocen como métodos, en la programación orientada a objetos se conoce como atributos a las variables o propiedades. Entonces, si yo coloco aquí nombre, vamos a inicializar nombre. Le vamos a poner que es público. Y le vamos a colocar el apellido. Como les digo, dentro de las clases se manejan cierto tipo de restricciones. En este caso, la restricción, la que estoy haciendo yo es pública, por lo tanto, yo voy a poder llamar o manipular esas variables fuera de la clase, ¿verdad? Vamos a ver cómo accedemos. Vamos a crear un objeto. Vamos a poner objeto persona. Ya vamos a decir mi persona. Y lo que estoy haciendo yo es declarando mi objeto. ¿Sí? Vamos a creando objeto de tipo persona. Como de tipo persona,
significa que es a la clase o método que yo estoy accediendo, ¿verdad? Objeto persona, y lo que vamos a hacer es que a ese objeto, una vez yo ya lo haya inicializado aquí, objeto persona, yo ya voy a poder acceder a los métodos que contiene la clase. Aquí le estoy diciendo que el objeto es de persona, por lo tanto, todo lo que está en la clase yo lo voy a poder manipular. Colocamos el nombre del objeto seguido por un guión y un mayor que viene simbolizando como una flechita. Y le vamos a decir que mostrar nombre sería el método que está aquí, ¿verdad? Mostrar nombre. Como podemos ver, tiene dos parámetros. Entonces le vamos a enviar dos parámetros. Vamos a colocar mi nombre. Inglés. Y el siguiente parámetro es alfa. ¿Verdad? Ya le pasamos los parámetros y ahí le estamos invocando el método, por lo tanto en este método lo que hará es imprimirme la información que le estoy enviando. Como estamos declarándolo con un método público, no habría ningún problema, porque puedo acceder a él fuera de la clase. Solo que ahorita estamos ocupando el archivo práctica 003. Ah, 003. Bien, como pueden ver aquí dice, mi nombre es Andrés Alfaro. ¿Cómo puede pasar esto? Porque yo he creado una clase, ¿verdad? Que contiene sus atributos, que contiene su método. Aquí le voy a ir colocando yo en comentarios para que se vayan guiando. Que contienen sus métodos, en el cual yo puedo crear un objeto de la clase persona. Aquí lo estamos creando. Y una vez creado el objeto, yo puedo acceder a ese objeto a todo lo que contiene la clase, ¿verdad? Objeto persona está accediendo a este método, ahorita solo tenemos uno, que es mostrando nombre, a la cual estamos pasando el nombre y el apellido por medio de parámetros. Aquí vamos a poner accediendo a método. Bien, este sería como una breve introducción a la programación orientada a objetos. Hay otros conceptos que los vamos a seguir viendo posteriormente, pero para que vayamos adelantando un poquito, ¿verdad? Porque nos falta bastante que ver. Como pueden ver, nos imprime con normalidad esto. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o una pregunta. Sé que es bastante conocimiento, pero ahí les va a quedar la grabación de la clase y de igual forma se les va a compartir la presentación, ¿verdad? Que va a estar explicando el compañero siempre en las clases teóricas. Y me informó también que en el transcurso de la tarde les va a habilitar la continuidad del proyecto. Así que creo que esto sería todo por esta clase. Y creo que hay poquitos minutos para preguntas. Si tienen preguntas o dudas, las pueden hacer en este momento.
Ok. Les voy a estar también compartiendo el código de estas prácticas que hemos hecho en el Classroom para que ustedes practiquen y se vayan guiando. Y practiquen, ¿verdad? Practiquen porque solo practicando se van a poder entender la diferente información que se les ha impartido, porque sí es bastante, ¿verdad? Pero practicando, bien dice el dicho que la práctica es el maestro. ¿Ok?